damos la bienvenida a nuestros distinguidos visitantes. En primer lugar, quiero agradecer la visita del doctor Peter Hotz, quien es el decano de la Escuela Nacional de Medicina Tropical y profesor de Pediatría y Virología Molecular y Microbiología del Baylor College of Medicine y un experto en vacunas también. También agradezco en el presidium a la doctora Lourdes Mota Murguía, quien es la presidenta de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, y al doctor Miguel Betancourt Cravioto, director de Soluciones Globales de la Fundación Carlos Slim y también ex colaborador en la Dirección General de Epidemiología. Bienvenido a casa, Miguel. Quisiera nada más hacer un preámbulo para esta conferencia tan importante que tenemos el día de hoy en las instalaciones de la Dirección General de Epidemiología y en particular en este recinto que considero que es el recinto perfecto para dar esta conferencia en las instalaciones del INDRE. El doctor Peter Hotz nos va a hablar de la emergencia y reemergencia de Zika, Chagas y otras enfermedades desatendidas en el mundo globalizado. Me parece muy importante esta conferencia, dada la experiencia que el doctor tiene, en donde va a tratar algunos de los temas de enfermedades emergentes, como el Zika, y algunas reemergentes, como Chagas, y también la interacción que existe en estas enfermedades. Asimismo, considero que va a tocar también lo que tiene que ver con una sola salud y ver el espectro de esta nueva visión que se está desarrollando en el mundo y que cada vez toma más fuerza, de tomar en cuenta los problemas de salud pública en los humanos, pero que tiene que ver con todo el ambiente y los ecosistemas que nos rodean. Creo que va a ser muy estimulante y gratificante y creo que nos va a dejar nuevos retos para la salud pública y en particular para nosotros que estamos encargados de la vigilancia epidemiológica, tanto la convencional como por laboratorio, nuevos retos, nuevas preguntas, etcétera. Y pues no me queda más que dar la bienvenida nuevamente al doctor Peter Hotz, y también quisiera agradecer a la doctora María Elena Botassi, quien es una de las principales colaboradoras que está en la primera fila, quien también está muy interesada en estos temas y sobre todo buscando nuevas alternativas de solución, nuevos tratamientos, nuevas vacunas y cuáles son aquellas nuevas herramientas con las que nosotros como salubristas podemos atender estas nuevas enfermedades, tanto las emergentes como las reemergentes, que como todos ustedes saben en los últimos 3 años hemos tenido varias, desde ébola, Zika, chikungunya, esperando la reemergencia que viene desarrollándose en cuanto a fiebre amarilla y también un nuevo virus que por ahí está en América Latina, en Sudamérica, que es el virus Mayaro. Bueno, creo que esto nos va a dar un panorama general y pues nuevamente bienvenidos a nuestros invitados y también bienvenidos a todos los asistentes a esta conferencia. Muchas gracias. Rápidamente, nada más quiero agradecer a la Dirección General de Epidemiología por la hospitalidad. Maru, muchas gracias. Por favor, de nuestro conducto, un saludo al doctor Ruiz Matus y al doctor Díaz Quiñones. A nombre de la Sociedad Mexicana de Salud Pública y de la Fundación Carlos Slim, nos da mucho gusto el poder tener este evento el día de hoy. Es parte de las celebraciones de los 10 años de la Fundación Carlos Slim en el tema de salud. Hoy se entregan los premios Carlos Slim en salud por 10 años y es por eso que tenemos el gusto de contar con nuestros amigos y colaboradores Peter y María Elena. Está también aquí el doctor Jaime Ortega, que son parte esencial y fundamental del consorcio que tenemos para el desarrollo de la vacuna terapéutica contra Chagas. Brevemente voy a presentar al doctor Hotz. El doctor es el decano de la Escuela Nacional de Medicina Tropical y es profesor de Pediatría y Virología Molecular del Baylor College of Medicine. Además es el jefe de Pediatría Tropical del Texas Children's Hospital, profesor en la Universidad de Baylor y fellow en Enfermedad y Pobreza en el Instituto de Política Pública James Baker III. El doctor Hotz es un experto a nivel internacional en enfermedades desatendidas y desarrollo de vacunas para estas enfermedades. Actualmente conduce el desarrollo de las únicas vacunas a nivel mundial contra anquilostomiasis, esquistosomiasis, enfermedad de Chagas y SARS-MERS, enfermedades que afectan a cientos de millones de personas en el mundo. En 2006 cofundó la Red Global para Enfermedades Desatendidas para brindar acceso a medicamentos esenciales para esos millones de personas. Tiene una licenciatura en Biofísica Molecular de la Universidad de Yale, es médico por el Weill Cornell Medical College y doctor en Bioquímica por la Universidad Rockefeller. Es autor de más de 400 artículos científicos, así como de 2 libros altamente aclamados, Forgotten People, Forgotten Diseases y Blue Marble Health, An Innovative Plan to Fight Diseases of the Poor Amid Wealth, un plan innovador para combatir las enfermedades de la pobreza en países de altos ingresos.
En 2015, el Dr. Jotes fue uno de los primeros en predecir la emergencia de Zika en los Estados Unidos, sirviendo posteriormente como asesor del Congreso de ese país y del gobierno del estado de Texas. Fue presidente de la Sociedad Americana de Medicina Tropical e Higiene y es fundador y editor en jefe de la revista PLOS Neglected Tropical Diseases. Es miembro de la Academia Nacional de Medicina de Estados Unidos y entre 2014 y 2016 sirvió como representante de la administración del presidente Obama para iniciativas en vacunas con los países de Medio Oriente y el norte de África. En 2011 recibió el premio Abraham Horwitz de Excelencia en Liderazgo en Salud Interamericana de la Organización Panamericana de la Salud y este año fue reconocido por la revista Fortune como una de las personas de mayor influencia en el campo de la salud en el mundo. Sin más, les pido un fuerte aplauso para el Dr. Jotes. Traté de dar mi plática en español. Fue más o menos hace 15 años. Mi hija Emily, que estaba en la audiencia y es muy buena en español, mi hija lo habla muy bien. Entonces mi hija escuchó mi plática dada en español y yo le dije, ¿cómo me fue, hija? Y me dijo, papacito, es terrible, nos pusiste en vergüenza a toda la familia. Así que bueno, tenía 13 años mi hijita y ya saben que así son, ¿verdad?, los adolescentes. Así que es postraumático y dije, nunca más. Así que todavía me estoy recuperando de ese trauma. Si no les importa, voy a dar esta plática en inglés, pero interrúmpanme en el momento que ustedes deseen si existe algo que no está claro. No sé si podrían bajar un poquito las luces para que se vean mejor las diapositivas. ¿Es posible que bajemos un poco la luz? No sé. Creo que se verían un poco mejor, ¿verdad? Si bajáramos un poco la luz. Tengo que decirlo en español, ¿verdad? Para que me entiendan. Bueno, lo que voy a hacer esta mañana es voy a darles una introducción general acerca de dónde veo los cambios más importantes en cuanto a salud global que están sucediendo actualmente, con un énfasis en las enfermedades infecciosas y emergentes. As well as Chagas disease as well. And I'm going to start here talking about the Millennium Development Goals, the MDGs, and these were launched in the year 2000 at the United Nations, when all the world leaders were brought to UN se unieron para poverty, to really look at how do we lift the poorest people in the world out of poverty, and those goals that were launched in the year 2000. Tres de ellas se relacionaban con la salud, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna y también combatir el SIDA, el paludismo y otras enfermedades. Y este fue un evento muy importante porque fue la primera vez que las personas asociaron las enfermedades con la pobreza, que no nada más hablaban de enfermedades, sino que la pobreza causaba enfermedades. Ahora terminamos esto. Metas de desarrollo realmente para evaluarlas. Yo quiero realmente revisar con ustedes qué ha pasado. Vamos a verlo brevemente, qué ha pasado en los últimos 15 años en respuesta a estas metas de desarrollo del milenio. Primero vamos a ver esto, reducir la mortalidad infantil, y el enfoque de esta meta número 4 de las metas de desarrollo del milenio en 2000 fue crear nuevas organizaciones. Así que Bill Gates, por ejemplo, hizo una fundación poniendo muchísimos miles de millones de dólares para crear Gavi, esta alianza global para vacunas e inmunización. Gavi, la idea era que nuevas organizaciones se necesitaban para que se expandiera la cobertura de las vacunas para difteria, para tétano, para polio, sarampión, rubiola, influenza, muchas otras, y también introducir nuevas vacunas como el rotavirus y enfermedades neumocócicas. La foto que yo utilizo para ilustrar esto es esta. No sé si la habían visto antes, pero hay realmente un fotógrafo maravilloso en Brasil que se apellida Salgado, que toma estas hermosas imágenes en blanco y negro. Y un año Salgado se fue a todo el mundo recorriéndolo, fotografiando a niños cuando recibían sus vacunas de la polio. Es realmente algo muy emocionante, y lo más interesante es ver la expresión de los papás, la cara de los papás, porque ustedes ven muchas emociones
de temor, de ansiedad, de esperanza al mismo tiempo. Yo les muestro esta porque el perrito del niño también está sintiendo empatía por ellos, ¿verdad? Bueno, ¿cuál ha sido el impacto de esa meta del desarrollo del milenio número 4? Ahora podemos evaluarla porque, bueno, al mismo tiempo que Bill Gates lanzó, Gavi también lanzó un estudio de carga global de la enfermedad. Se lanzó en Seattle para evaluar estas cosas, porque nosotros tenemos muchas iniciativas, pero queríamos ver cuál va a ser el efecto, el impacto. Ahora estos están saliendo en una serie de artículos publicados en el Lancet principalmente para evaluar cuál ha sido el impacto de todas estas iniciativas. Y esto es uno de los artículos que hemos lanzado. Como ustedes pueden ver, es algo maravilloso. Muchísimos autores, como pueden ver en esta diapositiva. Casi parece un artículo de físicos, ¿verdad? De un laboratorio de física, porque realmente es algo muy maravilloso. De hecho, yo estoy aquí entre estos autores en algún lugar aquí en estos montones de nombrecitos. Es una cosa muy buena. Pero ¿cuál ha sido el impacto de la meta 4 de desarrollo del milenio en los últimos 15 años? Y bueno, la conclusión de todo esto es que realmente es impresionante. Nosotros hemos visto que una reducción de 83% de sarampión, también de tétano, 57% de reducción de difteria y tosferina, y también influenza también se ha reducido. En enfermedades neumocócicas, una 36% de reducción, de rotavirus 63% de reducción en las muertes, y vean ustedes 2.5 millones de vidas de niños salvadas por estas iniciativas. Así que estas iniciativas han tenido mucho éxito. Fuimos de 12 millones de niños que morían cada año, ahora nada más 4 millones de niños, que bueno, es mucho, pero esto se hace expandiendo estas vacunas e introduciendo estas dos vacunas nuevas. Esas son las buenas noticias. También existe una parte que nos trae malas noticias. Existe un país que está al norte de aquí, donde nosotros estamos revirtiendo la meta número 4 del milenio, y es Estados Unidos. Como ustedes saben, ahora estamos observando una reemergencia en estas enfermedades infantiles, como por ejemplo sarampión. Así que, bueno, después del año 1998 sucedió, porque en 98 lo que pasó fue que un grupo de Londres, con un científico llamado Andrew Wakefield, publicó un artículo en el Lancet diciendo que la vacuna para sarampión daba lugar a autismo y al trastorno del espectro autista. Entonces la gente sintió pánico también en Europa y en Estados Unidos, donde el nivel de vacunación en California realmente cayó drásticamente. Y entonces nosotros pues sabemos, y ustedes saben mejor que nadie, que una vez que la vacuna, una de las cosas que vemos es el sarampión con las vacunas, porque sabemos que es una transmisión que se hace muy rápidamente, y empezamos a ver sarampión entonces cuando bajó la administración de la vacuna en la comunidad. Y nosotros sabíamos y sabemos que las vacunas no causan autismo, pero había esta creencia de que ese era el caso. Finalmente, las legislaciones de California dijeron es suficiente, ahora vamos a hacer que las vacunas sean obligatorias, y eso resolvió el problema del sarampión. Pero bueno, ya había un brote muy grande de sarampión en, por ejemplo, muchos condados de California, incluyendo casos de encefalitis, y que es una complicación neurológica muy severa. Así que el problema se resolvió en California, pero entonces otro problema sucedió. Y bueno, todo el mundo se fue ahora, la atención se fue a Texas, porque en Texas actualmente, como saben, es el centro del movimiento antivacunas en Estados Unidos, lo que llamamos el movimiento antivacunación. Y sucedió por varias razones. Una, porque Andrew Wakefield se fue a Austin, a Texas, donde ahora está dirigiendo este documental que se llama Vaxxed. ¿Alguien ha visto esta película que se llama Vaxxed? Es terrible. Habla acerca de que las vacunas son terribles y que causan autismo, y dice que los CDCs, obviamente hay una conspiración para que la gente se enferme, etcétera. Y han creado una nueva organización que se llama Texas para decidir si se vacunan, y entonces están tratando de convencer a los legisladores de que no se vacune a las personas. Estos son muchas exenciones que se llaman exenciones filosóficas contra la vacunación.
Realmente ha llegado al punto en el que tenemos 50,000 niños en Texas que no se están vacunando debido a este movimiento. 50,000 niños, y se concentran especialmente en el área de Austin, en el área de Texas. Así que, bueno, ¿qué va a pasar en Texas? Exacto, vamos a empezar a tener brotes de sarampión en Texas. Yo empecé escribiendo acerca de esto, diciendo que, bueno, nosotros ahora, nosotros estamos prediciendo también, y lo dijimos en el New York Times y en otros tipos de medios, y yo les dije que vamos a empezar a tener brotes de sarampión muy pronto en el estado de Texas debido a esto. Y la razón por la que yo me involucré en esto es interesante, no nada más porque yo trabajo con la Fundación de Carlos Slim y con Miguel y con otras personas para hacer vacunas, sino que también yo tengo una hija menor, mi otra niña tiene autismo y otras unas disabilidades mentales, su nombre es Richard, y lo que yo digo es que el autismo es muy difícil, es un problema muy desafiante, pero no está relacionado con las vacunas, y yo les explico por qué. El autismo es una enfermedad, o más bien una condición genética y epigenética, y publiqué documentos como este diciendo que los cambios en el cerebro en los niños de autismo están sucediendo en el primer trimestre del embarazo. Así que ahora yo estoy involucrado en esta terrible batallando contra gente como Wakefield y atacando su movimiento antivacunas. En México ustedes tienen un movimiento antivacunas que está empezando en México, ¿sí? No, esperemos que no lo tengamos. Sí, espero que no lo tengan. Lo que me preocupa mucho a mí es que en Estados Unidos, por ejemplo, estamos exportando nuestra cultura a todos los países. Exportamos, ya sabes, a Ariana Grande, la cantante, exportamos a nuestras películas. Y bueno, y realmente me preocupa mucho que también estemos exportando este tipo de movimientos antivacunación a México. Así que, bueno, este es algo que ustedes van a tener que estar muy vigilantes y muy cuidadosos para que no suceda en los meses que vienen o en los años que vienen, porque se ha vuelto realmente un problema nacional en Estados Unidos. Así que nosotros tuvimos una marcha en Washington, por ejemplo, contra las vacunas, y ahora estamos empezando a ver más movimientos antivacunación en Francia, en Italia, está sucediendo en Croacia, en Rusia. Y bueno, me preocupa mucho también qué va a pasar cuando esto llegue, ¿no? Claro, en México, por ejemplo, ¿qué pasa si el movimiento antivacunas llega a Brasil también, en Nigeria, en India, en China, ¿no? Nosotros vamos a revertir estas metas de desarrollo del milenio. Bueno, esa es la 4, la de reducir la mortalidad infantil. La número 6, esa meta trata de combatir el SIDA, el paludismo y otras enfermedades. Y bueno, nosotros también hicimos muchos avances ahí en esa meta número 6, pero no tanto porque no tenemos vacunas. Utilizamos tratamiento masivo, les ponemos medicamentos retrovirales y antipaludismo, etcétera. Y este es el artículo que publicamos acerca de esa meta número 6 de desarrollo del milenio. Este es la mitad de la lista de los autores, ¿saben? Miren cuántos, ¿no? Imagínense, es masivo realmente la participación, y yo estoy aquí en algún lugar donde por ahí está Waldo también, ¿verdad? Como dicen el juego de Waldo. Y bueno, las cifras se ven bien, se han salvado 19 millones de vidas de SIDA y 30% de reducción en paludismo, así que sí está teniendo un impacto esta iniciativa. Un problema que nosotros tenemos con esta meta número 6 de desarrollo del milenio es esta parte de aquí, combatir el SIDA, el paludismo y otras enfermedades. Y las otras enfermedades es un problema porque a nadie le importan estas cosas que les llamamos otras enfermedades. Por ejemplo, Bono, el cantante, no se paró y dijo, oigan, hay otras enfermedades. A todo el mundo se les olvidaron estas otras enfermedades. Otra cosa que nosotros hicimos fue que nosotros etiquetamos estas otras enfermedades y les pusimos un nombre y les llamamos enfermedades tropicales no atendidas o desatendidas. Y les voy a mostrar una lista en la próxima diapositiva. Pero de la lista original que hicimos, teníamos más o menos 14 o 13 enfermedades muy prevalentes entre los pobres y que
que eran crónicas y debilitantes y también eran infecciones. Muchas de esas eran estigmatizantes y promovidas por la pobreza. En los años 2000, al principio, yo empecé a escribir un libro muy popular acerca de estas enfermedades tropicales desatendidas, al que yo llamo, el libro se llama Gente olvidada, enfermedades olvidadas. Y bueno, también muchas veces la gente se les olvida leer el libro y se les olvidan las enfermedades, pero bueno, ya tenemos una segunda edición. Veamos la lista. Estas son las enfermedades tropicales más comunes. Algunas a lo mejor ni siquiera ustedes las han escuchado, algunas son producidas por parásitos. Estas son las nuevas cifras que vemos a nivel de carga mundial de la enfermedad. Aquí tenemos los números, por ejemplo, dengue, tenemos también cisticercosis, tenemos enfermedad de Chagas, ébola, micetoma, úlcera de Burul, pian, gusano de Guinea, rabia también, y bueno, ahora han agregado estas que ven al final, que ya las dije, Zika y ébola. Así que bueno, casi cada una de las personas que viven en extrema pobreza tienen una lista de una de estas enfermedades. Aquí tenemos un ejemplo de una enfermedad que se llama filariasis linfática o elefantiasis. Estas enfermedades no necesariamente son mortales, pero son muy debilitantes. Esta persona, por ejemplo, dice, y aquí lo dice entre comillas, es un gran problema para mí cuando tengo que estar de pie en el trabajo por periodos largos. Esta no es una enfermedad rara donde él vive. Hay 32 millones de personas que tienen esta enfermedad. ¿Y qué es lo que nosotros hicimos en este sentido? Bueno, nosotros unimos un paquete de medicinas que se donaba, lo donaban las compañías farmacéuticas más importantes para que se utilizaban para otro propósito. Por ejemplo, Pfizer desarrolló Citromax para enfermedades o infecciones de la garganta y de los oídos, pero también la donaban para tricoma. Así que trabajamos con las farmacéuticas y entonces pusimos un paquete para donar las medicinas por 50 centavos por persona al año, así que en un costo bastante bajo pudimos darlas. Y además escribimos estos artículos y en la librería de ciencias, y bueno, el problema es que no teníamos alguien que nos ayudara. Por ejemplo, Angelina Jolie o Brad Pitt o Bono no nos estaban ayudando con estas otras enfermedades olvidadas, y pensamos que este es un mensaje muy importante para ustedes. El mensaje es que ustedes, por favor, no subestimen su voz. Ustedes tienen una voz muy poderosa y pueden influenciar el cambio. Si ustedes deciden tomar ventaja de esa oportunidad, la gente respeta su profesión. Y entonces ustedes deben pensar en cómo pueden hacer que su voz esté afuera, en decir cosas, en que los escuchen acerca de la salud pública. Hay una fundación que hizo un estudio, la Fundación Plus, que dice que menos de 40% de los científicos hablan acerca de su ciencia en los medios sociales, por ejemplo. ¿Cuántos de ustedes están en Twitter? Levanten la mano. Sí, muy poquitos. Bueno, entonces tenemos que movernos más, tenemos que hablar, porque eso es lo que nosotros tenemos. El movimiento antivacunas empezó a utilizar los medios sociales y nosotros, como estamos en silencio, le estamos permitiendo a la gente antivacunas que tengan una voz y nosotros no estamos diciendo nada. Así que yo creo que esto es un mensaje muy importante en Estados Unidos. Actualmente tenemos un estudio que muestra que la mayoría de la población de Estados Unidos, 75%, no puede mencionar a un científico vivo. No saben, no conocen a un científico vivo. Entonces, esta es nuestra culpa. Nosotros no estamos hablando, no estamos tan activos en los medios sociales. Lo que nosotros hicimos, volviendo al tema, es que nosotros hicimos ganamos 1.4 o recaudamos 1.4 mil millones para tratamientos, y entonces algunos de estos fueron enfermedades como por ejemplo cistosomiasis tricoma, por ejemplo, y dimos este tratamiento y tuvimos un impacto. Esos son los resultados de en dónde estamos ahorita con esas enfermedades tropicales desatendidas, y muestra una historia de buenas noticias y de malas noticias. La buena noticia es que estamos teniendo un gran impacto de algunas de esas enfermedades por ejemplo, como la filariasis linfática, la oncocerciasis, el tracoma, el ascariasis, pian, y realmente estamos hablando de ellas y las estamos eliminando
considerando como problema de salud. Pero por otro lado, nosotros estamos perdiendo terreno también. Estamos teniendo muchas ganancias con algunas enfermedades, pero estamos perdiendo la batalla en otras enfermedades. Y las enfermedades en las que estamos perdiendo la batalla tienden a ser de dos tipos. Unas son las que se transmiten por vectores, enfermedades desatendidas transmitidas por vectores, y otras son también las que nosotros tenemos aquí como las zoonóticas. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos. Leishmaniasis está aumentando muchísimo, dengue y otras infecciones por arbovirus están subiendo muchísimo también, y por supuesto también tenemos otras como el ébola. Y no nada más vectores como insectos, sino vectores, por ejemplo, con caracoles, o también trematodiasis, por ejemplo, que viene de alimentos. Así que estamos perdiendo la batalla en enfermedades transmitidas por vectores, por artrópodos, caracoles y también enfermedades zoonóticas. Bueno, aquí hemos estado en los últimos 70 años. Mucho progreso, mucho avance. No sé si ustedes han visto este juego que se llama Guacamole. Bueno, estamos jugando a la salud pública y global como guacamole, ¿no? Como al azar. Hemos hecho muchos progresos en SIDA, paludismo, en algunas infecciones infantiles, etcétera, con vacunas, pero ahora sale esta nueva enfermedad y tenemos enfermedades transmitidas por vectores y zoonóticas. Y entonces ahora quiero cambiar y enfocarme en mi plática acerca de qué va a pasar con estas enfermedades tropicales desatendidas, zoonóticas y transmitidas por vectores. Bueno, ¿qué está sucediendo? Aquí, por ejemplo, en el hemisferio occidental, eso no es sorpresa para ustedes lo saben mejor que nadie. Han visto el aumento del dengue, el chikungunya, el Zika, y estos nunca los habíamos visto antes en el hemisferio occidental, antes del 2013, y ahora está afectando a todo el hemisferio occidental. Así que bueno, ese ha sido un problema en este lado del Océano Atlántico. No mucha gente sabe que lo mismo está sucediendo en el sur de Europa. También estamos viendo el regreso de paludismo a Grecia, después de que ya no lo tenían después de 70 años. Chikungunya, por ejemplo, dengue en Italia, en España, en el sur de Francia, en Portugal también. También, por ejemplo, esquistosomiasis también. Así que, bueno, la pregunta es ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué? Porque en los últimos 5 años estamos viendo esto y estamos viendo esto. ¿Por qué? Denme algunas ideas, por favor. ¿Turismo? Sí, turismo. Sí, migraciones humanas. ¿Qué más puede estar pasando? ¿Qué? ¿Qué dijeron? ¿No les escucho? Pobreza, sí, pobreza, exacto. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con la economía de Grecia en este momento? Exacto, la inmigración. ¿Y qué más? Falta de personal de salud, no tenemos suficientes vacunas, y no tenemos suficientes epidemiólogos, y no tenemos suficientes estructuras sanitarias. Exacto, sistemas de salud, ¿verdad? Exacto. ¿Qué más está pasando? ¿Qué más está pasando, por ejemplo, con el clima en estas áreas? Exacto, cambio climático. Bueno, entonces aquí está la pregunta. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es el cambio climático? ¿O es la pobreza? ¿O es el colapso del sistema de salud? ¿O se trata? ¿Cuál es la razón por la que está pasando todo esto? No tenemos idea realmente, ¿no? No tenemos ninguna idea. Y la razón por la que no tenemos ninguna idea y de por qué está pasando, yo creo que es porque no hablamos entre nosotros. ¿Sabes? Si tú eres un microbiólogo o un virólogo, no hablas con un economista, o no hablas con un científico político, no hablas con un científico del planeta. Los microbiólogos no hablan con los médicos especializados en sistemas de salud. Todo el mundo está en su propio silo, aislado. Nosotros no tenemos entonces un mecanismo para que realmente entendamos los problemas complejos. Así que yo creo que uno de los mensajes de esta plática que les estoy dando es pensar acerca de cómo podemos entrenar de manera amplia a una nueva corte de científicos para que piensen entre diferentes disciplinas y que no estén tan enfocados en una sola área, ¿no? Comunicarse con el público y manejar este tipo de cosas. Hemos visto enfermedad de Chagas, por ejemplo, y de Leishmaniasis también. Bueno, la enfermedad de Chagas la hemos visto mucho
en casos importantes. Estamos en el punto en que ahora tenemos más o menos 6 millones de casos de enfermedad de Chagas, y ahora un nuevo estudio del Benefit Study mostró que hasta 20% de ellos van a morir en los próximos 5 años. Así que nos damos cuenta que tenemos un problema muy grande, más grande de lo que pensábamos con la enfermedad de Chagas. ¿Cómo abordar esto? ¿Cómo empezar a pensar de esto? Quiero proponerles a ustedes una nueva estructura para pensar en el surgimiento de estas enfermedades transmitidas por vectores como dengue, como chikungunya, como Chagas, como leishmaniasis, etcétera, Ebola, todas de las que hemos estado hablando. Y les voy a dar este término, voy a introducir el término antropoceno. ¿Cuántos de ustedes han escuchado este término antes? Es un término que, antes se daba más en las universidades, pero no tanto en la ciencia médica, pero es un término interesante porque el antropoceno, si ustedes se fijan en las épocas geológicas, como por ejemplo el Pleistoceno, etcétera, y ahora estamos en el Holoceno, desde la edad de hielo, la idea es que el antropoceno es una época en la que los humanos estamos alterando mucho el ambiente. Entonces ahora nosotros por accidente estamos haciendo algo malo contra nosotros mismos, estamos haciendo una época geológica nueva. El término antropoceno es una época que empieza cuando las actividades humanas empiezan a tener un impacto global significativo en la geología y en los ecosistemas del planeta. Yo estaba hablando, por ejemplo, con los residentes de epidemiología esta mañana y me estaban diciendo, con la contaminación ahora en México, estamos viendo de hecho cambios de clima y eso tiene un impacto muy importante en nuestro ambiente y es un ejemplo nada más. Así que veamos ahora cuáles son estas fuerzas del antropoceno que están forzando este surgimiento de estas enfermedades tropicales desatendidas. Estos son nada más algunos de estos factores, no son todos, que están generando todas estas enfermedades desatendidas del siglo XXI. Deforestación, urbanización, migración humana, cambio climático y también desestabilización política y conflicto y pobreza. Voy a hablar un poquito nada más de cada una. La primera en la que me quiero enfocar es pobreza, porque la naturaleza de la pobreza en el mundo ha cambiado. Ahora estamos viendo un nuevo cambio en donde la pobreza está ocurriendo y me refiero a un tema, el tema de mi nuevo libro que acaba de salir, que se llama Blue Marble Health. Y bueno, yo encontré algo muy interesante. Miren, el uso de los datos de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, o de la carga de la enfermedad, lo que encontramos es que la pobreza relacionada con las enfermedades desatendidas es muy alta y que ya no encontramos que la enfermedad es más prominente en los países de África más pobres, ¿no? Basadas en los números, en los últimos 15 años ha habido un cambio y ahora la mayoría de las enfermedades relacionadas con la pobreza están ocurriendo entre las economías G20, o sea, las más ricas, las economías más ricas. Si se fijan en esas economías G20, junto con Nigeria, que no es una economía G20, pero es una economía grande, vean lo que encontramos. Aquí vemos que tiene la mayoría de las infecciones, tuberculosis, dengue, Chaga, y vean esquistosomiasis, etcétera. La lista sigue. Entonces, ustedes van a decir, bueno, pero ¿por qué? No tiene lógica. Si las estoy llamando enfermedades relacionadas con la pobreza, ¿por qué entonces las encuentro en los países G20, en los países más ricos? El punto es que están ocurriendo entre los pobres que viven en los países G20. O sea, los pobres que viven entre los ricos ahora tienen esas enfermedades relacionadas con la pobreza. Y veamos entonces, esta es la imagen más provocativa que yo tengo en mi libro, que habla de un nuevo mapa de la salud global, y lo que estamos viendo aquí son las regiones de pobreza en los países G20. Así que, por ejemplo, Brasil, en la parte noreste de Brasil, que tiene una zona de enfermedades desatendidas. También China, no tanto en China oriental, ni Beijing, ni Shanghai, ni tampoco ciudades como esa, pero, por ejemplo, en la parte del sur y del oeste, en las provincias, ahí nosotros decimos que regresamos 100 años en la historia porque hay mucha pobreza, o en otras partes de Europa, incluso en el sur de Estados Unidos, y también diría yo que en el sur de México también, como pueden ver. Aquí es donde ahora el enfoque
de las enfermedades relacionadas con la pobreza está. Aquí está el enfoque. Unos ejemplos. Veamos la enfermedad de Chagas. De acuerdo con la OMS, la Organización Mundial de la Salud, si vemos a las economías más ricas de América Latina, número 1 Brasil, número 2 México y número 3 Argentina. Y vean, si las calificamos por enfermedad de Chagas, tenemos que Argentina, Brasil y México, las economías más grandes de América Latina, ahora tienen todas las enfermedades de Chagas que ustedes ven aquí, todos estos millones de casos. Y lo que es más importante, 99% de ellas no tienen acceso al diagnóstico, no tienen acceso al tratamiento. Así que un punto muy importante de este concepto que yo les dije del Blue Marble, es que si nosotros podemos hacer que los líderes de los países G20 pongan atención en sus poblaciones vulnerables y desatendidas, podríamos eliminar 2/3 partes de las enfermedades desatendidas del mundo. Otro ejemplo que les quiero dar, enfermedad de Chagas. Ahora tenemos la enfermedad en California y también en Estados Unidos, en otras partes, pero el punto es que tenemos una transmisión muy diseminada de enfermedad de Chagas en el estado de Texas. Así que Texas es uno de los lugares donde está la gente más rica y también donde están algunas de las personas más pobres del país. Así que tenemos 5 millones de tejanos que viven por debajo de la línea de pobreza y los pobres que están viviendo entre los ricos, como les comenté. Y también tenemos aquí nuestra Facultad de Enfermedades Tropicales, hizo varios estudios acerca de estas enfermedades de transmisión por vectores que nadie sabía que existían. Todo el mundo pensaba que estaban llegando del sur por la frontera, ¿no? Pero no, ahora sabemos que hay transmisión. ¿Y qué pasa con Brasil? Vean a Brasil. Bueno, en la parte norte y del este de Brasil, ahí vive, por ejemplo, la enfermedad de esquistosomiasis, leishmaniasis, Chagas, dengue. ¿Y qué más pasa? ¿Qué más pasó el año pasado en Brasil? ¿Qué más tuvieron en Brasil? Sí, exactamente. De ahí vino la microcefalia, ¿verdad? Y mi punto es que debido a que es el epicentro de la pobreza en Brasil, así que es el país más rico de América Latina, pero que también tiene una carga de pobreza muy importante y de enfermedad que está en la parte norte y este de Brasil. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué la pobreza? ¿Qué pasa con la pobreza? ¿Por qué pasó esto con el Zika, por ejemplo? ¿Por qué surgió especialmente en áreas de pobreza y en áreas donde están las personas muy concentradas? Veamos 2 importantes ciudades en Brasil, Salvador de Bahía y también Recife. ¿Qué es lo que pasa con la pobreza aquí en Salvador de Bahía, en Recife? Vean ustedes esto, vean ustedes qué es lo que le gusta al mosquito, dónde le gusta vivir. Lugares donde no hay agua potable, exactamente, lugares donde hay mucha gente concentrada, que está la gente una junto a la otra, ahí le gusta al mosquito ver, y lo que ustedes ven, no hay aire acondicionado, las casas tienen baja calidad, el agua no, ven ustedes ahí degradación del ambiente, están tirando la basura, llantas, televisiones, etcétera, y ahí vemos mucho Zika en el norte y en el este de Brasil, y esto es lo que está pasando ahora con el Zika, y ustedes probablemente ya lo saben esto mejor que nadie más. Es muy interesante con el Zika. Esta es la nueva información que salió del PAHO, es una organización panamericana de salud, y lo anaranjado ve América del Sur, el azul es América Central y el gris es el Caribe. Y lo que nosotros vemos es que cuando llegó a Brasil, especialmente en la parte norte y este, llegó de manera temprana en 2016 y después bajó rápidamente, aunque ahora otra vez empezamos a ver un poco de aumento de la enfermedad Zika. Eso fue seguida por una segunda ola en el Caribe también, y después es América Central. Entonces, ¿qué está pasando ahora con el Zika? Es interesante. Nosotros hemos visto esa ola muy grande que pasa de América del Sur y de América Central, pero ahora lo que estamos viendo es que el Zika está en nuevos lugares en donde no lo habíamos visto anteriormente. Parece que ahora se está yendo a la costa Pacífico de América del Sur, así que ahora lo estamos viendo en Perú, por ejemplo, en Ecuador, y también lo estamos viendo en Bolivia.
Así que estos son los nuevos lugares en donde estamos empezando a ver Zika. Así que Zika parece que se está diseminando en olas enormes. ¿Y qué pasa en Estados Unidos? Bueno, este es una historia muy interesante porque cuando el gobierno de Estados Unidos y la Organización para Control de Enfermedades vio que Zika venía a Brasil, Colombia, Venezuela, etcétera, las primeras palabras que dijeron, no se preocupen de Zika en Estados Unidos, dijeron ellos, todos son ricos, todos tienen aire acondicionado, aquí no va a llegar el Zika. Esa fue la declaración que hizo el gobierno de Estados Unidos. Y bueno, entonces yo dije, no, este es el mapa de los mosquitos en Estados Unidos, donde ellos se encuentran. Y bueno, ese mosquito que transmite el Zika es muy común en Florida, como pueden ver, y también en la costa del Golfo, y también llega al sur de Texas y aquí. Y entonces, como este es un mosquito urbano, yo dije, bueno, a mí me preocupa mucho Brownsville, Houston, no sé, Nueva Orleans, Tampa, Miami. Estos son los lugares en donde ustedes realmente pueden empezar a ver Zika. Así que yo escribí un artículo en el New York Times que se llama Zika viene. El año pasado lo escribí, en abril, se llama Zika viene. Y bueno, ahora hemos hecho una estimación de costos. ¿Qué pasaría si realmente tuviéramos esta situación de que llegara el Zika? ¿Qué pasaría si empezamos a ver una epidemia de Zika? Y bueno, las cifras utilizando pérdidas de productividad, costos de Medicaid o costos médicos directos y utilización de recursos médicos directos. Vean ustedes, hablamos de millones y millones de dólares si tenemos una epidemia así. Esto es lo que está sucediendo. Pero insisto, estos centros de control de enfermedades dicen, no se preocupen, en Estados Unidos no tenemos ese nivel de pobreza aquí. Así que en Texas no se preocupen, en Florida tampoco. Y bueno, esto es como se ve Brownsville y Texas, y parece que, vean ustedes, se parece a Salvador de Bahía, ¿verdad? O a Recife. Aquí tenemos, vean, las llantas, el agua estancada. Y esto es Houston, esto no es Sudamérica. Los que han estado en Houston saben que hay mucha gente muy rica, pero hay muy pobres. Pero también hay lugares que, vean, se ven así, ¿no? Se ven como Recife, en Texas. Vean, repito, tallas ahí tiradas, personas que no tienen aire acondicionado. Así que a mí sí me preocupa mucho que especialmente ahora ha habido un invierno muy cálido, muy caliente con el cambio climático. Me preocupa, ¿no? Porque tenemos uno de los inviernos más calientes en nuestra historia y eso me preocupa mucho. ¿Qué podría pasar? De hecho, una de las cosas que nosotros hemos hecho desde que empezamos este estudio de enfermedades tropicales en Texas, estas son nuevas estimaciones de estas enfermedades tropicales desatendidas en el estado de Texas. Números muy altos, ¿verdad? Y bueno, cuando yo hablo con las audiencias en Texas, o si yo hablo, por ejemplo, con los líderes del estado de Texas y yo les muestro cifras acerca de estas enfermedades, ¿qué es lo primero que me dicen los líderes? ¿A quién quieren culpar? Quieren comprarlos a ustedes, ¿verdad? Los culpan a ustedes. Entonces, bueno, el punto es, yo digo, bueno, ustedes pueden construir una barda tan alta como ustedes quieran, pero la transmisión de estas enfermedades está en Texas. Son enfermedades relacionadas con pobreza. Tenemos muchísima gente en Texas que vive por debajo de la línea de la pobreza. Y ese es un mensaje que no lo escuchan muchas veces en este entorno en Estados Unidos, pero esta es la batalla que estamos empezando. También hablemos un poquito acerca de otros factores, además de la pobreza, que causan estas enfermedades, y uno es conflictos. Bueno, entonces, por ejemplo, ¿por qué el ébola está por ejemplo, en Sierra Leona y en este tipo de áreas? No nada más porque sea una cuestión tropical, sino porque el sistema político colapsó y todas las cosas que ustedes estaban mencionando, todo esto sucedió en Liberia, por ejemplo, en Sierra Leona, en África. Entonces, el conflicto, aparte de la pobreza, yo creo que el conflicto político y la desestabilización es terrible. ¿Cuál es el siguiente lugar donde nosotros podemos ver otro surgimiento de ébola o que podría ser una enfermedad catastrófica? ¿En dónde está la zona de conflicto más grande en este momento en el mundo? ¿En dónde está? Exactamente, en el Medio Oriente. Está en las zonas ocupadas por ISIS, Siria, Irak, Libia y Yemen. Nosotros sabemos que es muy difícil trabajar en esos países, así que entonces tenemos nada más alguna idea de la información que nos dan los refugiados. Los refugiados se están yendo a Líbano, se están yendo a Egipto, se están yendo a Turquía, y
Y esto es lo que estamos viendo. Estamos viendo otra vez polio, sarampión, leishmaniasis también, que está totalmente tomando la vida de muchísimas personas, y también esquistosomiasis, que también en Yemen, por ejemplo, los animales se están traficando, no hay realmente ya fronteras, así que los animales se están traficando y están transmitiendo enfermedades zoonóticas como brucelosis, MERS, etcétera. Vemos también un aumento de dengue, paludismo, tuberculosis y fiebre del Valle de Rift. Una de las cosas que tenemos que reconocer ahora es que cuando existe conflicto y guerra, nosotros vamos a ver enfermedades desatendidas catastróficas. Bueno, déjenme terminar mi conferencia diciéndoles algunas cosas que estamos haciendo al respecto de todo esto. Bueno, estamos interesados en hacer, en mi hospital, en el hospital de Baylor, queremos hacer esto, lo estamos trabajando con Jaime Ortega, el doctor Patansky y algunos otros colegas que están aquí. Estamos haciendo vacunas para estas enfermedades tropicales desatendidas y que yo les llamo Blue Marble. Y uno de los problemas que enfrentamos es que la ciencia es desafiante, ¿verdad? Pero también lo es la economía detrás de todo esto. ¿A qué me refiero? Bueno, voy a darles esto que dijo David Letterman, que es un gran científico. Eso no es cierto, ¿verdad? Pero él dijo, y esto fue cierto, durante la crisis de ébola, Letterman dijo, Pepsi tiene un nuevo refresco con sabor a Doritos. No tenemos la vacuna para ébola, pero sí tenemos un refresco con sabor a Doritos, ¿saben? Y bueno, el punto es que esto fue un punto muy profundo, ¿no? Porque lo que es claro es que la vacuna del ébola, la tecnología se publicó en varias revistas científicas en 2003. Y lo que sucedió, bueno, es que ahí la tiene, la tecnología está ahí, la DNH la publicó y ahora también lo saben muchas personas, pero la tecnología no avanzó a una botellita de vacuna. ¿Por qué no? Porque a nadie le importa. Porque era una enfermedad desatendida y nadie iba a pagar por una vacuna para tratar una enfermedad que solo la tienen las personas que viven en pobreza. Entonces, lo que pasó, bueno, entonces, obviamente en Sierra León, por ejemplo, Obama finalmente dio 100 mil millones de dólares para avanzar la investigación contra esta enfermedad. Y también en Alemania empezaron a trabajar en esto y en tiempo récord se hizo una vacuna. Y el momento que se hizo la prueba clínica para la vacuna, el ejército de Estados Unidos llegó, otras personas llegaron y entonces se detuvo la transmisión de ébola con la vacuna. Se estaban haciendo estudios y ya habían muerto más de 19,000 personas por ébola. Así que sí existen muchos temas económicos, de política, de dinero que están detrás de todo esto y que evitan que se hagan las vacunas. En respuesta a todo esto, muchas organizaciones internacionales se reunieron y se enfocaron acerca de crear un nuevo fondo global para hacer vacunas. No sé si lo han oído, se llama CEPI, que quiere decir Coalición para Innovaciones para Preparación contra Epidemias, y la idea es que se tuvieran 12,000 millones de dólares de la Fundación de Gates y de muchos otros gobiernos para hacer vacunas. Y bueno, esto es dinero muy importante, y entonces lo que hicieron fue que esta organización CEPI identificó 3 blancos de vacunas en las que se van a enfocar. Se enfocaron en el virus Nipah, Lassa, la fiebre Lassa, y en el síndrome respiratorio de Oriente Medio. Nosotros estamos haciendo ya una vacuna contra el coronavirus. ¿Pero qué piensan las personas sobre estos objetivos? ¿Cuál es su opinión? Yo les voy a dar mi opinión en un minuto, pero ¿qué piensan ustedes acerca? Si tienen esta organización CEPI, que es un fondo global para vacunas, y ustedes pueden elegir su lista de deseos, cualquier vacuna que desean, ¿cuál desearían? Porque ellos eligieron Nipah, Lassa y MERS. ¿Ustedes qué elegirían? ¿Qué piensan acerca de estas opciones? ¿Están bien o no? No, exacto, no son enfermedades diseminadas ampliamente. Entonces, denme un número de las personas totales en el mundo que tienen Nipah, Lassa y síndrome respiratorio de Oriente Medio por coronavirus. Díganme una cifra así general. ¿Cuántas personas creen que tengan eso? Pues yo creo que 0, ¿no? Cuando redondeamos son casi 0, tal vez un par de miles, ¿no? Pero son muy pocos. Así que es muy interesante lo que vieron. Se enfocaron en las
amenazas percibidas de pandemias en lugar de las enfermedades reales que están ahí. Una de las cosas que estamos tratando de hacer en el Texas Children's Hospital y en Baylor es tratar de ver si nosotros podemos, de hecho, hacer vacunas para las enfermedades desatendidas con alta prevalencia que nadie le interesa ni que no van a hacer vacunas otras compañías. Ahora, nuestra meta al hacer estas vacunas es utilizar el concepto que se llama vacunología inversa y cuando sea posible, y este fue un concepto que lo hizo Lino Ravioli, que estaba trabajando con Novartis, y él recientemente publicó en el License la primera vacuna creada a través de vacunología inversa que se llama Vaxera, que es una vacuna meningocócica B. Y entonces lo que él hizo es que vio el genoma bacteriano de la Neisseria meningitidis, es el grupo B, y bueno, vio los candidatos de la vacuna, identificó 600 candidatos potenciales, los puso a su expresión, se expresaron 350 proteínas con éxito, purificaron las proteínas, probaron en suero murino y vieron cuál de esos 350 estaban expuestos a la superficie, identificaron 91, de ahí seleccionaron 28 que tenían actividad bactericida y después definieron la selección final. Realmente una forma muy elegante, digamos, de hacer esta meningocócica B. El problema es que nosotros queremos aplicar esto para las vacunas para la enfermedad de Chagas, para leishmaniasis, por ejemplo, para schistosomiasis. Y bueno, este es el problema, que para nosotros es todavía un santo grial. ¿Y por qué? Bueno, porque primero que nada, vean los genomas, ven el tamaño de los genomas de los parásitos de este tipo de enfermedad. Es realmente la misma complejidad que el genoma humano. Otro problema que nosotros tenemos es que nosotros generalmente no podemos utilizar sistemas de expresión bacteriana porque tenemos, obviamente, formaciones que, bueno, tenemos que tomar mucho en cuenta los organismos eucarióticos complejos, etcétera. Así que realmente tenemos que ver las deficiencias en modelos animales que no son reproducibles en humanos. Esta es la batalla que tenemos, pero hemos avanzado un poquito y ahora tenemos 12 vacunas en el desarrollo clínico, en estudios fase 1, que son para coinfecciones por anquilostoma y esquistosomiasis. La vacuna se ve así como lo ven ahí, es una proteína recombinante que codifica el dominio extracelular de sustancia y da buena protección en animales de laboratorio desde el abordaje inmunómico. Nosotros hemos hecho, y Jet Bethany, que trabaja con nuestro grupo en Washington, ellos tienen su propio laboratorio y lo que van a utilizar es suero de pacientes que son resistentes a quistosomiasis, por ejemplo, y utilizarlo para hacer un microarreglo o microarray de proteína del esquizostoma. Hasta ahora hemos identificado uno de esas proteínas, la SMTSP2, y aquí es donde está ubicada en la superficie, y ahora nosotros también podemos hacer expresión de ARN modificado y ver la biogénesis del tegumento, y vean, aquí es donde se encuentra en la superficie. Así que bueno, ahora hemos entrado a una fase final de esta vacuna con estudios clínicos para seguridad, para inmunogenicidad, y ahora hemos publicado un artículo que habla acerca de producción a gran escala de esta proteína recombinante, y esto es muy interesante porque estamos utilizando una biotecnología con sustancias híbridas, y bueno, tanto con estas dos vacunas están en estudios clínicos, y también estamos muy interesados en el problema de la enfermedad de Chagas en México, por ejemplo, y en Texas. Y como les digo, pueden ver aquí la enfermedad de Chagas, que tiende a parecerse y estar en donde están los lugares de más pobreza, y es donde se disemina más. Y el problema que nosotros vemos con la enfermedad de Chagas es que, bueno, la terapia tripanocida en pacientes con Chagas establecido es difícil, y hemos tenido muchos estudios clínicos. En un estudio muy importante que se publicó en el New England Journal of Medicine, demostró que una vez que la enfermedad cardíaca inicia, las medicinas, el benzametasol, etcétera, realmente no disminuyen las tasas de muerte, así que 20% de los pacientes que tienen con estocardiomiopatía por Chagas van a morir en pocos años. Y esto, bueno, obviamente, acuérdense que esta medicina, además de todo, es muy tóxica. Nosotros hemos estado trabajando también en una vacuna terapéutica para
para mejorar o aumentar el efecto terapéutico del bensanetazol. Y también tenemos diferentes antígenos contra Chagas. Estos son algunos de los más prometedores. Este TC24, un antígeno que tiene una proteína que se une al calcio, y vean ustedes, tenemos un agonista TLR4 de una compañía farmacéutica japonesa que está trabajando con nosotros, que se llama Eisai, y que hizo una sustancia llamada E6020 que parece que nos está dando resultados prometedores en ratones de laboratorio infectados con este organismo. Estos son algunos de los experimentos que hemos realizado. Catherine Jones, por ejemplo, en nuestro grupo los ha estado realizando, mostrando que se ve fibrosis en los corazones de los ratones con enfermedad de Chaga, y después de la vacuna, cuando ustedes pueden bloquear el inicio de la fibrosis y pueden hacer también imágenes cardíacas y ver que las imágenes cardíacas son normalizadas a través de la inmunización terapéutica. Así que esto es muy emocionante. Estamos trabajando con la Fundación de Carlos Slim para seguir trabajando en estas investigaciones y realmente empezar estudios terapéuticos para la enfermedad de Chagas, y esperemos que en México y probablemente en algunas otras zonas la podamos controlar. Nosotros tuvimos un problema de producción porque una de las cosas que nosotros observamos fue que la vacuna tiende a formar agregados de disulfuro que teníamos que eliminar cambiando algunas cistinas, y entonces resolvimos el problema y después hicimos una bioquímica que nos mostró que teníamos inmunofluorescencia y que no era alterada, no alteraba el comportamiento de la molécula ni la biogenicidad. Y ahorita estamos trabajando con la comunidad de Chagas para evaluar otros antígenos también. Y por ejemplo con Jaime Ortega también estamos haciendo un TC24, un TSA1 que son muy prometedores. Queremos hacer una vacuna bivalente, y también estamos analizando algunos de los epítopes de estas proteínas y estamos viendo si podemos etiquetarlos o marcarlos para hacer una molécula quimérica, y eso está bajo desarrollo. El reto que tenemos con esta vacuna contra Chagas es que necesitamos altos niveles de anticuerpos, necesitamos TH1, inmunidad TH1, y lograr eso, es un desafío, aunque pensamos que hemos hecho algún avance a través de la emulsión estable de ese adyuvante que les mencioné. Ahora ya voy a terminar mi presentación terminando diciéndoles que estamos haciendo también cosas muy interesantes en nuestra organización, creando capacidades para hacer vacunas. Así que no hay muchos países donde se hacen las vacunas, como ustedes saben, y en 2014 la administración Obama me invitó para ver si yo podía ayudar a crear capacidades o instalaciones en el norte de África, en el Medio Oriente, donde Estados Unidos quisiera reparar sus relaciones con el país y aparte pudiéramos crear plantas para hacer vacunas. Yo hice este viaje tan interesante al Medio Oriente, a Tunisia, a Morocco, etcétera, al sur, a Arabia Saudita, a través de este Departamento de Ciencias de Estados Unidos, y estamos creando ahora plantas para crear vacunas o producir vacunas. Yo creo que esto es una oportunidad muy emocionante también, y con la Fundación de Slim también estamos tratando de buscar nuevas posibilidades en México para nuevas vacunas que las compañías farmacéuticas grandes no les interesa hacer. Desafortunadamente, cuando terminó el periodo de Obama, también terminó mi trabajo directo. Ahorita estoy trabajando con una nueva persona para ver si podemos volver a trabajar de manera muy conjunta, y veremos qué pasa. La próxima vez que yo venga ya les contaré. Muchísimas gracias, y voy a detenerme en este momento a ver si alguien me quiere hacer preguntas. Con mucho gusto. Miguel me dice que tengo tiempo para un par de preguntas, ¿verdad? Una o dos preguntas, y muchas gracias.